Bueno, nos hemos reunido para concentrarnos y hacer memoria del Señor Jesucristo. Y hermanos, ustedes están viendo cómo podemos nosotros ir considerando a Jesucristo en todas las escrituras, ¿no? Y se acuerdan, hemos tratado, me gustaría mucho siempre tomar como repaso, cuando el Señor Jesucristo dijo, comenzando desde Moisés, yendo por los profetas, yendo a los salmos, todo habla de mí. El Señor Jesucristo no exageró, él más bien fue fiel. Y si nosotros estudiamos las escrituras, encontramos que todo habla de él. No hay nada que no hable de él. Por eso esta mañana me gustaría mucho decirles, hemos estado hablando de las ofrendas, ¿no? Esas ofrendas que hemos visto. ¿Se acuerdan en qué consistía la primera ofrenda? Un hermano que se acuerde. No. Ofrendas, cinco ofrendas están en Levítico 1, 2, 3, 4, 5. Y la primera que hemos visto hace tiempo era el holocausto. ¿Sí? Y la característica del holocausto es que toda la ofrenda que se daba al Señor era del todo quemada. No se olviden, hay características interesantes en cada una de las ofrendas. Y estas ofrendas representan al Señor Jesucristo y de manera increíble, ¿no? Luego ya, después de haber transcurrido un buen tiempo, dije, es tiempo de repasar otra ofrenda. Y hemos visto las ofrendas de cereales. A ver, holocausto, luego cereales, ¿sí? Y la tercera ofrenda dice ofrenda de paz, pero en el original dice de paces. O sea, de las paces, podría decirse, y hoy día nos va a tocar ver ese pasaje. A mí me gustaría, si todos podemos leer en voz alta, en qué consistía esta ofrenda de las paces y cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas, siempre considerándole al Señor Jesucristo como lo máximo que hemos venido a ver, al Señor Jesucristo, ¿ya? Abran sus Biblias en Levítico capítulo 3, versículos 1 al 5. Tendríamos que leer todo el capítulo, pero cuando lean en casa, ustedes se van a dar cuenta de las cosas que voy a resaltar esta mañana, ¿sí? Por favor, hoy 5 versículos de Levítico 3, en voz alta. Voy a apagar el micrófono para que todos escuchen la voz de todos ustedes. 2, 3. La cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre la cara alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos. Los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña y quedará encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Que el Señor bendiga esa porción de los corazones de hermanos. Amén. ¿Qué estamos tratando? Sería leyendo Constanza y todos ustedes, con toda confianza, dense la vuelta. Queremos que saquen provecho. Den la vuelta a sus sillas. No hemos clavado las sillas en el piso precisamente para que puedan leer esas porciones. Ahora, les estoy haciendo dar la vuelta porque, ¿saben, hermanos? Hemos visto, he dicho, primera ofrenda, ¿cuál era? Holocausto. Segunda, cereales. ¿Qué representaba el holocausto? Que el Señor Jesucristo se dio íntegro, entero. No ha dejado ni un pelo para sí. Todo lo ha entregado. La de cereales, ¿de qué nos hablaba?
La de cereales no había sacrificio de sangre, era el fruto de la tierra. Para el Señor haberse entregado por nosotros, no podía entregarse Dios por nosotros. Dios tuvo que hacerse hombre y fue el fruto de la tierra. Él vino a la tierra como hombre y él vino para dar su vida por nosotros. Eso hablaba el sacrificio de cereales. Ahora a continuación estamos viendo el sacrificio de. ¿Alguien ha tomado en cuenta, por favor? Gracias, hermanita. Hermana Roxana, aprecio mucho que usted toma en cuenta. Los demás, por favor, ayúdenme. Sacrificio de paces, ¿ya? Ahora, ¿por qué les he hecho dar vuelta a ustedes? Porque todavía hay un pasaje que leer. Por favor, abran sus Biblias porque van a ver de qué estamos tratando. En Levítico mismo, capítulo 7, versículos 11 hasta el 15. Y de ahí vamos a sacar aplicación para nuestras vidas. Leemos en voz alta. 2, 3. Y si quieren, pueden darse. Y si están cómodos ahí hasta que sea el tiempo de compartir el pan, está bien, ¿sí? Muy bien. Hoy día vamos a tratar el sacrificio de las paces, ¿no? Y es interesante cómo vemos. Ahora, en realidad yo, si hubiera preferido empezar tratando el sacrificio del pecado o de la culpa. Pero saben, si alguien les dice, ¿y por qué no han tratado esos primeros sacrificios? Van a decir siempre, hermanos, es que en la Biblia venía en ese orden. Levítico 1, holocausto. Levítico 2, cereales. Levítico 3, sacrificio de las paces. Después veremos de la culpa y del pecado, pero ahora de las paces, ¿sí? Una ofrenda, esta ofrenda, como las otras dos primeras, eran sacrificios voluntarios. Esto nos habla de Cristo por excelencia porque fue Él que decidió venir y entregar su vida por nosotros. Era un sacrificio voluntario. Los tres primeros sacrificios son voluntarios, los dos últimos vamos a ver qué características tienen después, ¿sí? Esta ofrenda, este presente que se traía era por gratitud y se llamaba sacrificio de las paces y era voluntaria, como había dicho, y como las otras dos anteriores. Siempre que un israelita, escuchen por favor esto, siempre que un israelita mataba un animal, debía hacerse como una ofrenda de paz. No podía decir, he decidido que, me acuerdo hace muchos años, cuando estábamos celebrando la reunión ordinaria de Misiones Cristianas Bolivia, y se celebró en Cobija, Pando. Los hermanos dijeron, los que van a venir hasta Cobija, sé que les va a costar venir porque el pasaje es caro, pero no se olviden, vamos a sacrificar 3 guachas. ¿Hay alguien del oriente aquí? ¿Qué es guacha? Hermanita. Cuando ha dicho 3 guachas, no, guachas, ¿qué será guachas? Será pues un conejo. Eran 3 terneras para 70 personas. Imagínense cuánta carne han comido. Entonces yo no pude ir porque era muy costoso el pasaje, ¿no? Pero después dijeron, la próxima vez serán 6 guachas, 6 terneras para comer. O sea, cada vez que el israelita mataba a un animal, no podía matar para sí solamente. Tenía que ofrecer al Señor y la mejor parte.
Ese era un sacrificio de paz. Este es un magnífico ejemplo para nosotros, ya que cada una de nuestras comidas deberíamos ofrecer sacrificio de paz cuando estamos comiendo. Pero eso a veces no pasa, ¿no? A ver, ¿cuál fue la última vez que has dicho, esta vez voy a llevar este pollito, me voy a comer con la familia? Y llega así, y empieza a preparar el pollito y después, ¿y cómo has dado comida a los peces? No. ¿Has dado comida al perro? No. Todo es aquí, yo nomás tengo que hacer. Coman. Y empezamos, y no hay tal sacrificio de paz, ¿no? Cuando una de las características del israelita es que vamos a comer la huacha, pero tiene que ser en paz. Tenemos que comer en paz. Más bien parece que cada vez que nos reunimos a comer, nos demoramos unos a otros, sin que haya completa paz. Así que mucho ojo, hermanos, ¿sí? Cada que estés comiendo, el israelita cuando tenía que comer carne, tenía que hacer como sacrificio de paz al Señor. Ahora, ¿qué características tenía este sacrificio de paz? Era voluntario, he dicho, y es muy importante remarcar eso. Y en lo que hemos leído, podía sacrificarse un animal vacuno, ovejuno o caprino. En otras palabras, Andrea, una vaca, una oveja, una cabra. Y más interesante aún, tenía que ser una vaca, una oveja, una cabra, o podía ser un un toro, un carnero o un cabrito, indistintamente. Este sacrificio es diferente al holocausto y diferente a los cereales, porque podía ser macho o hembra y podía ser vaca, oveja o cabra, ¿sí? Lo importante de estos animalitos es que tenía que ser sin defecto. Bien. Cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor, tenemos que haber arreglado cuentas. Ojo, es sacrificio de paz. El que ofrecía tenía que colocar su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Entonces, se imaginan criar un animalito y ustedes van a darse cuenta que mientras tienes a algunos animalitos que estás criando, algunos siempre sobresale sobre otro, ¿no? Y es más gordito. Yo me acuerdo cuando hemos criado un corderito y hemos criado en la casa y le daba a Charito todas las comidas y al final dijimos, hay que sacrificar el corderito. Mis hijos querían morirse. No, ya no voy a comer a mi corderito. Al final le hemos sacrificado. Y el que vino a carnear dijo, ustedes me han dicho un cordero. Y parecía chancho, porque había engordado tanto el corderito, era el mimado de la casa. Entonces, se distinguía uno, y cuando llevabas lo mejor, tenías que poner tu mano sobre lo mejor que tú habías permitido que crezca en casa. Y tenías que ver con dolor cómo era sacrificado en el altar de bronce. Hermanos, esa es la figura de Cristo. Si tú no vienes con un corazón para aceptar que lo mejor que tienes es Cristo, estás chao. No tiene sentido tu vida. Sí, no podría yo separarme de Él. Lo amo tanto que aunque dejara a Cristo. No, Cristo es lo mejor. Es lo mejor que tenemos. Es lo que tenemos que poner nuestras manos sobre Cristo y decir, Señor, te amo tanto y me duele que tuviste que ser sacrificado. El animal tenía que morir por más apreciado que sea de su dueño. Y esa sangre derramada tenía que ser rociada sobre el altar para perdón de nuestros pecados. ¿Eso es todo? No. Eso nos trae a la memoria a Cristo. Después de haber puesto mis manos sobre su cabeza y el sacerdote, y yo he coadyuvado para que sea sacrificado, me dolió y veo derramar su preciosa sangre. Me dolió y no es todo. Ahora tiene que entregar su cuerpo para ser
asada en el altar. La víctima tenía que ser quemada en el altar. ¿Cuál era el motivo de esta ofrenda? La gratitud. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio de paz por excelencia. Y aunque ustedes no lo crean, el Señor manifestó su contentamiento en saber que todo en Él estaba consagrado para hacer la voluntad de su Padre. A ver, pónganse a pensar. De pronto hay pelea entre las naciones y un día, por locura, no sé si han escuchado unas noticias, que está habiendo molestias de parte de Chile y de parte de Argentina con Bolivia. Está habiendo molestias, dicen, nos están queriendo desafiar estos bolivianos. ¿Por qué han traído sus grupos de Irán? ¿Por qué están afincados en Venezuela y en Bolivia? ¿No será que estos quieren guerra? Y de pronto se desataron una guerra. Imagínate nuestro hermano Edwin y Karen. ¿Quién está en servicio activo? El primero es Josías. ¿Otro soldadito aquí? ¿O está este año como soldadito? Tiene que ir a la guerra. Imagínense el dolor que provocaría en los papás esto. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo sabía que tenía que venir a hacer la voluntad de Dios. Y dice de él con gozo fue a la cruz porque sabía que era la voluntad de su Padre. Increíble. Pero no solamente este sacrificio de paz se hacía por gratitud, sino también como voto. Cristo, nuestro Señor, ha mostrado su consagración al trabajo que debía realizar. Después pudo decir a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él hizo voto para venir y entregar su vida por nosotros. Y por último, otro elemento es que era voluntario. Por favor, esto estoy sacando de Levítico capítulo 3. Ahora, cuando hablamos de voluntario, ¿cómo no verle al Señor Jesucristo como lo mejor? Porque dice en Juan 10:17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fue un sacrificio voluntario. Ahora, el versículo 5, ¿saben qué nos dice? Que debía ofrecerse. A ver, por favor, pon el 5. Miren, qué interesante. El sacrificio de paces, dice, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar ¿sobre qué? Sobre él holocausto. ¿Qué era el holocausto? El primer sacrificio que hemos mencionado, cuando tenía que ser todo entregado. No había sacrificio de holocausto, no podía haber sacrificio de paces. ¿No consideras a Jesucristo como la más excelente ofrenda entregada por Él de manera voluntaria, por un voto hecho por Él y de manera que él se llenaba de gratitud? No podía haber sacrificio de paces. Tenemos que tomar en cuenta esto. Entonces, un requisito para ofrecer el sacrificio de paces era sobre el holocausto. Era la única manera de disfrutar de esta ofrenda como que simbolizaba la paz, pero simbolizaba la paz con el Señor y con los demás. Hermanos, no puedes venir y decir, sí, yo quiero sacrificar al Señor mi alabanza por gratitud y quiero tener paz. No vas a tener paz si no estás en paz con tu hermano. Este sacrificio no era para tener paz con Dios. Más bien demostraba que ya tenías paz por medio del holocausto ofrecido por Cristo en la cruz. El que ha reconocido a Jesucristo como el más excelente sacrificio,
La consecuencia es que tiene que vivir en paz con Dios y con sus hermanos. No hay paz con tus hermanos, en vano está diciendo que hay sacrificio de holocausto de parte de Cristo para ti. Ahora, ¿quiénes participaban de este sacrificio? Participaban del versículo 3 al 5. La primera y la mejor parte era para Dios. Después, un tanto para los sacerdotes y al final para el que ofrecía el sacrificio. Dice literalmente toda la grosura. En nuestro lenguaje, a ver, Constanza, ¿qué entiendes por grosura? No vas a creer lo que voy a decir. Grosura, ¿alguien me quiere ayudar? Toda la grasa. ¿Puedes creer? Dios ha ordenado, van a ofrecer, pero toda la grasa es mía. Dios decía, no van a consumir ni grasa ni sangre. A ustedes no les permito comer grasa. La grasa es mía. Toda la grosura era para Dios y los que estaban cerca, la grasa que estaba cerca de los riñones, la grasa que estaba cerca de los ijares, la grasa que estaba cerca de la cintura era para Dios. Qué interesante. Ahora, ¿te has puesto a pensar? Los riñones sirven para purificar, los ijares para producir. Interesante. Y Dios quiere que tú vivas una vida de purificación, de producción, aunque Él advierte que esa parte es una parte muy delicada, la que debes consagrar al Señor. ¿Qué quedaba para el sacerdote? Dice, para el sacerdote será el pecho y el muslo derecho. El pecho y el muslo derecho para el sacerdote. Nosotros, cuando vamos a ofrecer al Señor, nunca olvidemos que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él nos tiene en su pecho. Y cuando dice muslo derecho, está diciendo es la fuerza que viene de Él para que tú puedas vivir la vida cristiana con éxito. Interesante las figuras que utiliza este sacrificio, ¿sí? Entonces, para el sacerdote será el pecho y el muslo derecho, lo que nosotros llamamos la paleta, ¿sí? Ahora, cuando hablo de sacrificio voluntario y podían disfrutar Dios, el sacerdote y el ofrendante, uno dice, ya llevo al Señor la grosura, para el sacerdote el pecho, para el sacerdote el muslo derecho, ¿y qué queda para mí? Ojo, aquí Joel estuviera feliz, churrasco. ¿Por qué? ¿Qué quedaba para el ofrendante? ¿Casi nada? No. El Señor concedió al ofrendante la chuleta, las piernas, la falda, no la falda de una mujer, sino se llama una parte del animal, se llama la falda. Luego la silla, la cabeza y las patas. Todo eso quedaba para el ofrendante. O sea, en otras palabras, Dios quiere que demuestres fidelidad a Él por medio de darle lo mejor. Y como ayer hermano Jaime decía, tu visión puede ser, ¿qué es lo mejor de una vaca? El churrasco. No, para el Señor lo mejor era la grosura, la grasa para el Señor. ¿Sí? Nosotros podemos disfrutar de esa comunión de paz con Él por medio de esta ofrenda y este sacrificio que llevábamos al Señor tenía una característica especial, tenía que ser una fiesta gozosa, ilustrando que había paz entre el ofrendante, el Señor y los sacerdotes. Una comunión plena entre esas tres partes, ¿sí? La barrera del pecado
se había quitado. Ya no hay más barrera. Ah, no, ya no me puedo hablar con él. Ah, no, que a él no le trago, que a él. No, tenía que haber paz. ¿Sí? Estas, como las otras dos que he mencionado, eran olor grato al Señor. Ojo, olor grato al Señor. No dice lo mismo de las otras dos últimas. No había olor grato para el Señor en las dos últimas. ¿Eso era todo? No, está pasando el tiempo y tengo que apurarme. Hemos leído Levítico 7, 12, ¿sí? Tenía que haber panes. Ahora, imagínense, en el holocausto, no, panes no leudados. En cereales, panes leudados. Y en esta de paz, panes leudados y panes no leudados. Qué interesante. Miren, ¿no? Dice, si el ofrecimiento de alabanza, versículo 12, si ofrecieres en acción, yo voy a leer esta versión y está bien que lo has puesto ahí, si el ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas sin levadura, amasadas con aceite y galleta. Y cuando dice hojaldres, he investigado qué era hojaldre y muchos dicen hojaldres son las hostias. No, hojaldres son las galletas que tenían que preparar ellos, ¿sí? Dice, son galletas sin levadura untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. La masa tenía que tener un distintivo, tenía que estar ungidas, tenían que estar amasadas, tenían que estar llenas de aceite, hablando de Cristo, el Espíritu Santo, obrando para sustentar nuestra vida. Pero el versículo 13 dice, con tortas de pan leudo, o sea, pan leudado, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. ¿Qué? Si esa ofrenda tenía que contener tortas sin levadura y tortas con levadura, ¿por qué? Podemos considerar nuestra insuficiencia, nuestras faltas, nuestras fallas, y traemos al Señor, pero presente está el pan sin leudar. El Señor acepta nuestra ofrenda. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué no participas de la cena? Oh, soy tan pecador que no. Hermanos, la cena del Señor ha sido diseñada para pecadores, pero que aquellos que han decidido tener paz con Dios y paz con sus hermanos, ¿sí? Ahora, ¿qué características tenía el pan no leudado? Esta era la característica que sobresalía. En Hebreos 4:15 encontramos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el pan no leudado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puede Él entender nuestras debilidades. A veces podemos sentir que nuestra vida está demasiado llena de faltas, debilidades, caídas, y que nuestra tendencia es corrompernos y pecar no como práctica, sino como caída. Y que no podemos presentar ofrendas aceptables a Dios. Sin embargo, este versículo nos recuerda que incluso en nuestra imperfección, todavía podemos ofrecer a Dios nuestra gratitud y nuestro anhelo de reconciliación entre nosotros y con Dios. Por esta razón, hermanos, nosotros hemos sido llamados a considerar que el más excelente sacrificio que nos presenta estos 5 capítulos de Levítico es mostrarnos a Cristo por excelencia. ¿Hay paz esta mañana? Ofrece sacrificio de paces. Paz con Dios, paz de Dios y paz con nuestros hermanos. Amén. Qué lindo verle a Cristo
por medio de este sacrificio.